Muchas vidas, muchos maestros. El Dr. Brian Weiss, psiquiatra del Hospital Mount Sinai de Miami, relata en este libro su experiencia con Catherine, una paciente a quien trató bajo hipnosis luego de intentar sin éxito durante un año la terapia convencional. En estado de trance profundo, Catherine recuerda sus vidas anteriores y revive sus traumas que eran la clave de sus constantes pesadillas y su ansiedad. Comenzando cuando se llamaba Aronda, en Egipto, 18 siglos antes de Cristo. El escepticismo del doctor comenzó a diluirse cuando Catherine empezó a dar muestras de la existencia de espacios entre una vida y otra. Al utilizar esta terapia de vidas pasadas, el Dr. Weiss pudo curar a esta paciente y abocarse a una nueva y más significativa fase de su carrera. ¿Quién es Brian Weiss? Brian Weiss es un médico y psiquiatra estadounidense nacido en 1944, conocido por sus controvertidas creencias en la reencarnación, la regresión de vidas pasadas, la progresión en vidas futuras y la supervivencia del alma humana después de la muerte. Fue graduado con honores en las universidades de Columbia y trabajó como profesor en la Universidad de Miami. Fue jefe del área de psiquiatría en el Hospital Monte Sinai de Miami Beach. En 2002 era psiquiatra de una universidad de Nueva York y se desempeñaba como director del departamento de psiquiatría en el Hospital Monte Sinai. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video quisiera compartirle mi experiencia mientras leía un libro. El libro se llama Muchas vidas, muchos maestros y la verdad es que ya había sido recomendado hacia mí por otras personas, sobre todo en los grupos de Facebook en los que me suelo convivir con gente, ¿no? Sobre todo en temas esotéricos o se puede decir de misterio, de terror y todo esto. Principalmente llegué a este libro por un programa el cual se llama Radio OVNI, muchos deben de conocerlo. En él hablaron sobre ese libro y me pareció muy interesante, sobre todo que se hablara sobre un tema pues muy polémico como es este de las regresiones a vidas pasadas por parte de un psiquiatra, y me parecía muy interesante ver cuál podría ser el acercamiento de una persona pues profesional ante este tema. Así que después de mucho tiempo decidí leerlo y la verdad es que me costó un poco de trabajo terminarlo. Ya les diré por qué después. ¿Cuáles son las partes buenas de este libro? Principalmente considero que es una nada más, que es la idea central. Creo que es todo con lo que cualquiera puede llegar a este libro, es la idea sobre este psiquiatra, una persona que se basa mediante la ciencia, el método científico, cómo puede estar analizando una cosa como las vidas pasadas, y sobre todo que en el principio del libro te la ponen como que esta paciente está en tratamiento por diversos traumas que ya no la dejan seguir con su vida. Y sobre todo ese inicio, esa manera en que te lo plantea de que es una persona escéptica que va a tratar de analizarlo de una forma científica, pues llama mucho la atención, ¿no? Porque ya tienes el concepto de que se sabe que este psiquiatra pues ya después de estas experiencias siguió con la terapia regresiva como tratamiento. Ahora, ¿cuál es lo malo de esto? Son dos cosas muy importantes. Primero, el concepto que te quieren vender de que es una persona científica, a lo cual el libro no tiene nada de científico, no se aplica para nada ningún método científico de observación, hipótesis, comprobación de la hipótesis, conclusión. No es para nada un análisis científico sobre esto. Y no me molesta que no sea un análisis científico, porque por la otra parte puede ser tomado como un libro de ficción. Pero si es tomado como un libro de ficción, también tiene muchísimos problemas. En el momento en el que empiezan las terapias regresivas a esta paciente, de verdad que se empieza a poner muy repetitivo. Te empiezan a contar toda la vida pasada y luego se va a otra vida y empieza a divagar y no va a ningún lado. En el momento
no se quiere tratar como un documento científico, consideraría que debería ser tomado como una ficción. Entonces el autor se debió enfocar más a que fuera más entretenido, a que solo se nombraran estas experiencias en la terapia de regresión, que fueran más interesantes y que tuvieran más desarrollo en el personaje de Catherine, pero en cambio solo fue como muy repetitivo, muy aleatorio, y tardó mucho tiempo en desarrollarse bien la historia. Creo que el libro no es largo, pero pudo haber sido mucho más corto para que fuera más conciso en lo que quería decir. Y sobre todo me parece muy molesta la última parte en la que ya te quieren vender toda esta onda de las terapias de las vidas pasadas. Como que de repente ya este psiquiatra, como que de repente este psiquiatra ya empieza a confiar incluso en las señoras que leen el tarot, y de repente les llega así como un destello. Ese es el problema, que trata de quedar bien con los dos lados, como un libro de ficción y como un libro científico, o queriéndotelo vender como si fuera científico. Y por un lado queda mal porque se desapega totalmente de lo que un científico haría, y por el otro lado es un libro aburrido. Creo que casi caer en estos libros de autoayuda en donde te dicen, no, pues échale ganas, tú puedes, y no te dan un mensaje mucho más profundo o emocional, lo que te podría dar un libro de ficción, una novela. Ahora, esto no quita que el libro trate pues temas muy interesantes, sobre todo con la mejora del paciente de Catherine. Te lo dejan en claro que su mejora se debe principalmente que deja de tenerle miedo a la muerte. Y me parece muy interesante porque pues las personas que pertenecen a una religión, sea cual sea, principalmente tienen ese concepto de que después de la muerte hay otro tipo de vida. Pero muchas de esas personas también temen pues a la muerte. Basándonos en nuestras acciones, las hacemos teniendo miedo a esa consecuencia, ¿no? Y me parece pues interesante analizarlo de ese lado, qué es lo que nos detiene de hacer lo que queramos hacer. Porque por una parte puede resultar hasta poco ético que un psiquiatra pues diga que todos los problemas psicológicos se deben debido a que no entendemos no entendemos lo que puede pasar después de la muerte, y el simple hecho de decirle a alguien, no, pues es que hay un lugar intermedio y después de ahí vuelves a regresar a la tierra y tienes que aprender lecciones, bla bla bla, pues creo que eso no solucionaría los problemas mentales, sobre todo. Pero pues me pareció muy muy interesante ver esa parte, tratar de entender por qué este concepto de tener una seguridad de que tal vez no es lo último que veamos sea la muerte. O sea, el quitarnos ese miedo de dejar de existir desde nuestra propia existencia es un concepto pues muy complejo para ser tratado pues tan vagamente como en este libro. Y pues la verdad pueden revisar ahí mi comentario en Goodreads. Le di nada más 3 estrellas porque la verdad, aunque la idea es muy interesante, considero que falla mucho como libro científico y como de ficción. Así que pues si tienen algún comentario, sobre todo las personas que creen en pues la reencarnación o en religiones que tengan que ver con vida después de la muerte, me parecería muy interesante que comentaran aquí pues cuál es el concepto que tienen, si piensan que esta idea de que hay algo más después de la muerte puede ayudarte en tu vida diaria, como plantear que tener una religión, una creencia en eso pues te ayuda en la vida diaria. Sería muy interesante de ver, sobre todo en ustedes, su opinión. Y eso sería todo por mi parte, y les recuerdo suscribirse, dejar un comentario, sea cual sea, y pónganle manita arriba, abajo, dependiendo si les gustó, ¿no? Sean completamente sinceros. El calificar el video ayuda mucho a que este video llegue
a las personas y el algoritmo lo promocione para otras personas, así que me ayudarían muchísimo. Y pues recordarles que mis redes sociales están apareciendo ahorita en la pantalla, pueden ir a ver mi contenido en cada una de ellas. Soy bastante activo, sobre todo en Facebook e Instagram, y en TikTok de repente llego a subir alguna que otra cosa, pero trataré de ser más activo. Así que por favor los espero por allá y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.